La designación de uno de los más rancios representantes de la politiquería en Colombia como candidato a la Procuraduría por parte del presidente y las marchas esta semana en el país hablan mucho de la estrategia del gobierno de Gustavo Petro de cara a lo que queda de su administración. Bienvenidos a La Clave. Don Gabriel Cifuentes, ¿cómo me le va? Director, muchas gracias por la invitación. De la última vez que hablamos a hoy, ¿qué ha cambiado? Del panorama político de este país, donde pasa de todo y no pasa nada. Yo creo que lo que ha pasado con el ELN, lo que está pasando con las marchas, lo que está pasando con la Procuraduría, que son escándalo tras escándalo tras escándalo, verdaderamente siguen enrareciendo el panorama político. Y creo que un hecho aquí en La Clave es que se le declaró cristiana sepultura al acuerdo nacional con el reencauche de la teoría del golpe de Estado por parte del presidente Gustavo Petro. Vamos por partes, porque eso que usted menciona, que usted que es experto en hacer fotos, en hacer pintar movidas, en esta movida de la semana política y del panorama político, hubo dos hechos que usted menciona en ese panorama. El primero, el de las marchas. Unas marchas convocadas por el presidente, dice él, para defender la reforma pensional, para defender a su gobierno, en Cali Grande, en algunas ciudades de la costa también importante, en otras muy lánguidas. La de Bogotá, rarísima, porque esa es la más grande, una plaza de Bolívar llena de carpas, de graderías, de sillas y de señores que dicen, a nosotros nos trajeron aquí, algunos de los que entrevistaron, porque nos trajo la unidad de víctimas, porque estamos defendiendo, somos pensionados, etc. ¿Qué le dice a usted esa convocatoria y qué diagnóstico de la salud política del presidente, salud política, hace de esas marchas? O sea, ¿cómo se puede medir? ¿Qué diagnóstico se hace? Lo primero es que es un gobierno atípico, pero no es atípico que el gobierno convoque a las manifestaciones porque es un gobierno que surgió de la movilización social. De la calle. Es decir, a diferencia de otros gobiernos, las protestas se daban en contra de algo. Este gobierno, en cambio, está convocando las protestas para apoyar al gobierno. Todo esto en un contexto mucho más amplio, Juan Roberto, y que es lo verdaderamente peligroso, y es comenzar a señalar a la institucionalidad de hacer parte o de alinearse frente a esta idea conspirativa del golpe de Estado que el presidente dice que está en curso. Sí, y el que sean lánguidas, el que no, excúseme la expresión, el que no muevan la aguja, como en un momento lo hacían, porque esa fue una gran estrategia del presidente como candidato y luego como mandatario, ¿qué le indica usted hoy? Dos cosas. Primero, que hay un desgaste frente al gobierno. Sí. Y segundo, que en todo caso, Juan Roberto, convocar marchas para defender causas o para defender a un gobierno, cuando el gobierno constantemente ha demostrado que comete errores en la erradicación de las normas, que se ha visto salpicado por escándalos de corrupción, pues le resta también mucha legitimidad a esos llamados a la protesta y a la manifestación social. Sí, y hay un tema clave que me mencionaba un magistrado, muchos analistas, usted me lo decía hace un segundo, y es qué mensaje se le manda a una corte como la Constitucional, que el presidente convoque marchas para decir, oiga, defendamos una reforma que está estudiando la corte. Imagínese si en el 2009 Álvaro Uribe Vélez hubiera llenado las calles de manifestantes frente a la Corte Constitucional cuando tumbó la reelección. Ahí no se habló de golpe de Estado. La Corte Constitucional, Juan Roberto, ha sido una de las instituciones más respetadas, más técnicas, que verdaderamente le ha cambiado la cara al país, que ha significado un progreso en el acceso a los derechos, y hoy en día apuntarle el dedo a la Corte Constitucional es apuntarle el dedo a una de las instituciones más respetadas y serias que tiene Colombia. Sí, pero haciendo de abogado del diablo, Gabriel, yo me acuerdo de gobiernos furiosos con fallos, y dicen, y esos gobiernos y sus áulicos decían, es que la Corte Constitucional cogobierna con sus fallos. Probablemente la Corte Constitucional ha tomado decisiones que van más allá de su competencia cuando las otras instituciones no operan en salvaguarda de la Constitución. Pero lo que yo sí no he visto nunca, Juan Roberto, es que se insinúe que la Corte Constitucional pueda ser parte de esa institucionalidad que está conestando un golpe de Estado. Es que son palabras mayores. Se está socavando la institucionalidad en Colombia. Yo sí creo, de a poquitos y de manera granular, la institucionalidad en Colombia se está viendo afectada cuando se ataca al Congreso, cuando se ataca a las Cortes, cuando se desafía
desacatan las decisiones judiciales. Ya el presidente Gustavo Petro ha dicho que no va a respetar la orden del Consejo de Estado que le da las competencias al Consejo Nacional Electoral, está diciendo que lo que hace el Consejo Nacional Electoral es un golpe de Estado, que el Congreso está respondiendo a las mafias. Aquí lo que estamos viendo es el jefe de Estado desconociendo las funciones y está rompiendo con ese equilibrio de poderes que ordena la Constitución. Para defender esa postura, él dice es que a mí me eligió un grupo de personas, millones de personas para hacer un cambio y me eligieron y yo estoy respetando la voluntad popular porque esa institucionalidad no me deja gobernar. Pero que lo haga bien. Pero es que nadie se ha opuesto a que él presente unos proyectos de ley como el de la salud, la pensional, pero vea la pensional. Pero se me los tumban. Pero los toman por vicios de trámite, porque se tramitaron mal. La reforma a la salud se la tumbaron porque no fue consensuada. Es que aquí la institucionalidad no está en contra de las reformas, está en contra de las formas que hacen. Porque ese establecimiento no me deja hacer esos cambios para los que me eligieron. Pero el que tiene que crear consensos y que tiene que entender que no gobierna para los 11 millones de electores, sino para los 50 millones de colombianos que también están representados en el Congreso, pues es el presidente. Como estamos hablando de formas de lucha política del presidente, en esa foto que usted pinta, Gabriel, una parte de esa foto fueron las marchas, otra terminando la semana, que yo no sé cómo calificarla. Algunos dicen jugada maestra de política, tacó a 3 bandas, en fin, y mire que le están admirando al presidente, a quien le dan muy duro por todo lo que estamos hablando, su falta de ejecución, su falta de empatía, su falta de búsqueda de consensos, etcétera. Pero le dicen, el tipo es un animal político, es un duro haciendo política. El poner de candidato del presidente, del gobierno nacional, en la terna para procurador, a un señor como Gregorio El Hach, que hasta donde yo entiendo, puedo estar equivocado, tiene 0 experiencia en cargos públicos, más allá de ser el tipo que mueve los hilos en el Congreso hace más de 20 años, 16 como secretario general. Es el tipo que maneja la lista, que maneja, yo no sabía, los tiquetes, que maneja las oficinas. Es el emperador en el Congreso. Ningún presidente de ningún partido ha podido con él. Y ahí sigue enranchado. Y lo pone el presidente Petro, que se supone es el hombre del cambio, a semejante personaje de la politiquería más burda, excúseme la expresión, barata y representativa como él, de esa vieja política de candidato. ¿Qué le indica a usted? La primera movida en el ajedrez fue el jaque de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, pero el jaque mate lo ha hecho el presidente de la República. ¿Cómo fue el jaque de las Cortes? De los dos, que uno, el Consejo de Estado ternó al exministro Luis Felipe Henao. Luis Felipe Henao, Corte Suprema, Consejo de Estado, Germán Barón Cotrino. Anulaban cualquier posibilidad dentro de la lista inicialmente presentada por el gobierno nacional o de lo que se estaba manejando en Palacio, la posibilidad de que el presidente tuviera procurador. Sin embargo, escogieron 2 fichas iguales del mismo sector político que se iban a comer sus mismos votos. De Vargas Lleras, pero Barón Cotrino dice, yo estoy peleado con Vargas Lleras. Pero ¿de dónde viene? ¿Con quién ha hecho política? Y tanto Luis Felipe Henao como Germán Barón están asociados al vargallerismo. Eso sí es incuestionable. Renunciando a la posibilidad, por ejemplo, de Mónica Cifuentes, que no disgustaba en las filas del pacto y que hubiera podido tener apoyos también de la derecha. Una jurista respetable. Jurista respetable, ha trabajado en la Procuraduría, hizo parte del proceso, de la mesa de negociación del proceso de paz de La Habana. Cogiendo el hash, que además hay que decir, el presidente puede ternar a quien cumpla con los requerimientos, pero ¿a qué renuncia el presidente Juan Roberto? Primero renuncia a esa promesa de no hacer política de la misma manera como se venía haciendo. A semejante politiquero, esa es una. Y renuncia también a darle el peso necesario a la Procuraduría. Va a poner al ratón a cuidar el queso. Pero acuérdese que el presidente Petro le ha dado a la Procuraduría y dice no tiene facultad para sancionar funcionarios. A mí me destituyó, me inhabilitó, me tocó recurrir. Pareciera, yo no lo veo tan contrario. Es decir, está siendo coherente con que él quiere acabar la Procuraduría o quitarle dientes. Pero que lo haga a través de un acto legislativo, no poniendo un politiquero a cargo de una institución que ya ha sido politizada y sobre todo que pueda haber, es decir, imagínese al secretario del Senado investigando a los senadores, eso no va a pasar nunca. Claro, y demos por sentado, estamos diciendo que el presidente pone procurador porque evidentemente tanto Barón Cotrino como Henao frente a este señor
tiene cero posibilidades. No, y si Barón o Luis Felipe hubieran quedado en la Procuraduría, el presidente Gustavo Petro hubiera tenido grandes problemas. La oposición en una entidad muy poderosa con la capacidad de imponer sanciones disciplinarias, de destituir funcionarios. Es decir, Gustavo Petro en estas condiciones de debilidad no podía perder la Procuraduría. Como el Hatch, secretario del Congreso, 16 años, 20 y pico de años metido en el Capitolio, vigilando a los congresistas. No va a haber ninguna vigilancia a congresistas, van a caer los funcionarios menores, se va a poder hacer persecución de opositores políticos, pero no hay mucha esperanza en ese rol constitucional que tiene la Procuraduría General de la Nación, no solo de promover los derechos, sino también de hacer investigaciones disciplinarias para luchar frontalmente contra la corrupción. Eso no hay un panorama Gabriel, para eso. Eso que usted dice es la clave para entender por qué hoy gente incluso de la izquierda, del petrismo, le está dando tan duro al presidente por eso, por haber ternado al Hatch. Es que es un contrasentido, es una contradicción en términos, es una contradicción moral, ideológica y ética frente a los postulados del presidente, que siempre criticó esa forma de actuar. Pero mire, hoy presidente, cuando era senador, fue clave para elegir a Ordóñez como procurador. Que lo terminó destituyendo, ¿no? Para que vean. Pero también no puede pasar lo mismo con el Hatch, que termine... Pero Ordóñez venía del Consejo de Estado, el Hatch viene de las entrañas del Congreso. Es decir, si nosotros entendemos que gran parte de la corrupción proviene del clientelismo, de esa relación malsana y contaminada del Ejecutivo y del Legislativo, es muy difícil pensar que el Hatch vaya a acoger a sus compañeros, a quienes lo eligieron durante 3 periodos consecutivos como secretario del Senado, y los vaya a poner en la picota pública. Usted ya se volvió un ducho para hacer titulares. Yo siempre les pongo ¿Qué es lo más difícil, entre otras cosas? Titúleme esta semana política. Se acaba la paz total, se acaba la institucionalidad y entramos en todas las formas de lucha. Gabriel, gracias por estar en La Clave. Director, muchas gracias por la invitación. Muy amable.